Buenos días para todos. Estamos estudiando las halajot de Purim, las halajot de Megilá, desde el Mishnah Berurah, del Hafetz Haim, del libro. Leemos las palabras Shulchan Aruch y después leemos las palabras de la explicación que trae el Hafetz Haim. Dice, estamos en el Simán Tev Resh Pe Het, acerca de la halajot de Megilá de una persona. Ayer hablamos de Purim en la tierra, en Jerusalén. Purim es el día 15 de Adar. Y por fuera de Jerusalén, Purim es el día 14. Entonces, ¿por qué Purim es 14 acá por fuera? Aquí en todo el mundo Purim es 14, menos en Jerusalén, que se llama Shushan Purim. ¿Y qué pasa con una persona que no leyó la Megilá el día 14 si la puede leer el día 15? Ahora, dice el Mishnah Berurah así: Be'em ir b'shaloch levaret be'oe ben kerat b'sheelach la'ir. Im haya bedato le'atzor limkomo bitzmam הקריאה ונתעכב ולא עזה וקורא מקומו ואם לא היה בטוב לעצור אלא באחד בזמן הקריאה קורא ואם מהאנש מאנשי המקום שהוא שם הגה ואם הוא במדבר או בספינה, ספינה es barco, ¿ok? ביום י"ד כמו רוב העולם. Entonces dice, ¿qué pasa con una persona que por una fuerza mayor muy grande se fue de viaje? ¿Ok? Tuvo que salir de viaje el día 14. El día de Purim no va a estar en un lugar donde hay alguien que lea la Megilá. No va a estar en un lugar donde pueda cumplir la mitzvah de Megilá, porque él está de viaje, o él está, Dios no lo permite, hospitalizado, o está en un lugar donde no hay nadie que lea la Megilá de Esther. ¿Qué puede hacer esa persona? Entonces dice, si está en un lugar donde leen el día 15, ayer explicamos que en las ciudades muralladas, todo el demás, él puede ir hasta ese lugar y escuchar allá la lectura el día 15. Hoy en día en la praxis solamente eso es en Jerusalén, aquí no hay oportunidad, y puede hacer las verajot y todo lo demás. Si no, él puede leer, pero ya sin verajot. O sea, perdió en sí la mitzvah, él puede. Entonces, ¿qué sale de aquí? Decíamos ayer, una persona tiene que organizar y no programar adrede, no programar viajes, no programar actividades en el día de Purim, sino que tiene que agendarse para que en Purim esa persona esté en un lugar donde haya Megilá y pueda cumplir con la mitzvah. Escucharla, o sea, leerla. La mitzvah es leerla, pero si uno no sabe leer, entonces, así como el Sefer Torah, uno puede escuchar a alguien que sabe leer y con eso cumple con la obligación. En la noche y al día siguiente. En la noche y al día siguiente, 2 veces. ¿Sí? ¿Sí? ¿En esta fiesta vale eso? No. Entonces, ayer hablábamos un poquito de eso para recordar brevemente. La halajá dice que la persona tiene que escuchar de la voz del que lee. Ahora, la pregunta con el asunto del Zoom y de todas estas plataformas digitales es si se llama la voz del que lee. Y en realidad los otros sabios dicen no es la voz del que lee, porque aún con el micrófono hay problemas. Porque el micrófono lo que hace es que transforma la voz en una onda y después vuelve y la decodifica. Entonces hay un problema en el micrófono y por eso tiene que estar uno presente en el lugar para cumplir la mitzvah. Alahabev, perdón. Yom Tedvav, el día 15, Shechol Ejiyot Beshabbat, Be'em Korim. Ahora, si el día 15 de Adar cae en Shabbat, ahora, tienen que saber ustedes que Purim nunca, el día 14, nunca va a caer en Shabbat. El calendario está diseñado de tal forma que el día 14 de Adar nunca va a ser Shabbat. Pero el día 15, que es Shushan Purim y Yerushalayim, sí puede caer Shabbat. Entonces, si el día 15, que es Shushan Purim, cae en Shabbat, no se lee la Megilá. Entonces, vamos a ver qué pasa. ¿Cuál fue la razón que el Eterno hiciera que exactamente todo se diera para que nunca caiga en Shabbat? No lo hizo el Eterno, lo hizo nuestros sabios. No, no, Para evitar que la persona transgreda el Shabbat. ¿Ok? Porque la persona, Purim, por ejemplo, es algo que no es de la Torah. del Rabanán. Entonces, para evitar que la persona diga, pero entonces
yo quiero cumplir la mitzvah de Purim, entonces cargara la Megilá y dijera, ay, voy a cumplir la mitzvah, cargar la Megilá. Lo mismo con el shofar, lo mismo con el lulav, que sí son de la Torah. Entonces la gente dice, pero ¿cómo? Si el Eterno dio una orden de que sea en ese día, este año que va a empezar, o sea, ahora en unos meses, 5784, Rosh Hashanah cae en Shabbat. O sea, cae Shabbat y domingo. Entonces el shofar se va a tocar el domingo. Entonces la gente viene y dice, pero espérate un momento, entonces hay que tocar el shofar el domingo. No, es prohibido. Pero la Torah dice, sí, pero la Torah te dice que hay que guardar el Shabbat y santificar el Shabbat. Entonces Jajamín tuvieron temor de todo lo que la persona puede hacer para justificar ciertas cosas, y que dijeron, prohibieron que se toque el shofar en Rosh Hashanah. Dijeron, pero ¿cómo los sabios tienen esa fuerza? La misma Torah les dio la fuerza. En Parashá Shofetim, y al sabio que hubiera aquella época, a ese seguirán y a ese escucharán, y no se desviarán de sus palabras. Tal como les Exactamente, no se desviarán. Entonces, ¿para qué? ¿Y para qué hizo la Takaná? ¿Para qué hizo la Takaná? Para que la gente no, bajo ninguna circunstancia, profane el Shabbat. Ni para decir, es que va a ser una mitzvah de escuchar el shofar y voy a cargar el shofar. No. Y dijeron, bueno, pero entonces, si yo lo llevo desde el viernes y yo todo lo demás y lo toco. No, porque también la persona va a entender, nadie va a saber que lo llevo desde el viernes o no va a entender, y van a decir, entonces en Shabbat se puede tocar el shofar, y si se puede tocar el shofar, que es un instrumento musical, se va a poder tocar la pandereta, se va a poder tocar la batería, se va a poder tocar la guitarra, y entonces terminamos con Shabbat, que todo el mundo hace lo que quiere. Hazu Shalom. Porque esa es la naturaleza humana. Nuestros sabios entienden la naturaleza del hombre. Vemos una endija, ¿cómo se llama? Una grieta, y por ahí, y terminamos haciendo, Hazu Shalom, cosas el portillo muy fuertes. Pero estamos hablando de Purim. Sí. Lo que yo veo es que siempre hay una forma o una excusa para no obedecer, y entonces es obedecer y ya. Eso es lo que le cuesta trabajo a uno. No quiere a veces como echarle mente a todo. Pues uno tiene que saber cómo cumplir la mitzvot, tiene que estudiar. El problema es que el judaísmo es una disciplina de vida, llamémoslo así, que exige estudio. Y la gente no quiere estudiar y quiere hacer. No se puede. Tú no puedes ser un judío observante o un judío temeroso de Dios si no estudias. Y para estudiar necesitas un rabino delante de ti, un maestro. Entonces yo no quiero, yo me la sé toda. Hermano, está bien. Imagínate la gente esa que quiere, que ustedes escucharon, que quiere, ¿cómo se dice? Invertir en la bolsa, ¿verdad? Hoy en día, trading, no sé qué, está de moda y todo el mundo está en eso y hacen y deshacen. Perdiendo. Ahora te digo, para invertir en la bolsa uno llega normal así, dice, coge un botón y ya invirtió en la bolsa. No, necesitas una capacitación, necesitas una gente que sepa, necesitas lo mismo. Calva Homer, cuanto más las cosas de la Torah, necesitas una persona, un maestro, una persona que tenga el conocimiento, la preparación y la formación para poder guiar a los demás. Bueno, regresando acá a Rabotai, Elton dice, el día 15 no se lee la Megilá. ¿Por qué? Porque si es Shabbat no se lee la Megilá. ¿Cómo así? Megilá be Shabbat be'ela mahmidim lidikro be'erev Shabbat. Entonces la Megilá la leemos en la víspera de Shabbat, decía el viernes, que es 14. Entonces, en el caso en Jerusalén, en la víspera. Entonces esto se llama Purim Meshulash. Un Purim que cae en Shabbat, eso puede ser en Jerusalén, se divide en 3 las acciones. Be'em Purim. Megilá beShabbat be'ela makdimin. לקרוא בערב שבת, בגובים באוצו במתנות לעניים ומחלקים באותו בו ביום. Y también los regalos a la gente necesitada se da en la víspera, el viernes. וביום שבת מוצאים בשני ספרים, בשני קוראים ויבוא המלך. Y en Shabbat se sacan 2 Sefer Torah, en ese caso, y en el primero se lee la parashá normal, y en el segundo se lee la lectura de la Torah para Purim, que es Vayavu Amalek, que se encuentra en Perashá Beshelach. Beombrim, Be'al Anisim, y en Shabbat se dice en la tefilá Al Anisim, como en Purim, que tenemos que decir Al Anisim en la tefilá y en el Birkat Hamazon, por recuerdo de Purim. Be'em Osim.
Be'em osim seudá bepurim beat yom echad beshabbat. Y la última mitzvah que se llama la mitzvah de que de seudá, de hacer el mishtel, el banquete, la hacemos el domingo. No en Shabbat, sino el domingo se hace la seudá de Purim, el mishtel, el banquete de Purim. המפרש ביום ביוצא בשערה hasta la salida de este día. ואינו מוצאים מגילה להוליך עמו. Y no sacamos la megilá, aunque haya eruf, no la cargamos de un lugar a otro en el Shabbat. Ikena, Beyón Yud Gimel, Be'eno Beyud Bet Be'echad, Azar Labo Averajat. Be'ibem Shar, Mekaim Be'at Yamim, Alelu Beyesh Omrim, Shekore, Be'afilu Mihilat Achodesh. Entonces, si nosotros vamos al Talmud, ¿en qué tratado del Talmud se trata las leyes de Purim? En Masejet Megilá. Hay un tratado del Talmud que se llama Megilá, que habla de las leyes de Purim, de la Megilá. La primera Mishnah de Masejet Megilá dice que una persona puede leer la Megilá ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo se puede leer la Megilá? Desde Rosh Hodesh Adar. O sea, desde mañana uno puede leer la Megilá. Y cumple. Pero sin verajá. Dice, ¿por qué? Porque las personas que vivían en las aldeas y en lugares alejados donde no había Megilá, bajaban a las ciudades para que alguien les leyera la Megilá y con eso puedan cumplir con la misma. Dice, una persona que sabe que no va a tener la Megilá, que no tiene acceso, que no está en un lugar donde no hay Megilá, podría, si desea, leer la Megilá desde el día, aquí dice la palabra Meshuna es Beyón Gimel, o sea, Yud Gimel desde el día 13, Beyud Bet del día 12, o inclusive desde el día 11, e inclusive hay quien dice desde el principio del mes podría leer la Megilá, pero sin verajá. Sin verajá y cumple. No, una sola vez. Entonces dice, ve acá. Entonces, explicación que trae el Murame, el Ramo Sheilshlish de Cracovia. Beoser Corim Beotó Beyón Yudale Beafilu Core Tejilá Beyón Gimel Mikol Makon Kara Beotó Beshel Bitzmaná. Entonces dice el Ramá, no dice como Shulchan Aruch. Va a encontrar, dice el Ramá, aún en el día de Yud Gimel, o sea, el día 13, y si lee la persona, decimos que lee Bitzmaná, que quiere decir que está leyendo en el tiempo, y por eso él puede decir Berajá, porque decimos que todo el mes, o sea, desde el día 13, que es el ayuno de Esther, está en el tiempo de leer la Megilá. Esa es la opinión del Ramá. ¿Sí? O sea que para poder cumplir la Megilá tiene que ser con verajá, porque si vamos a leer hoy, por ejemplo, yo puedo leer pero sin verajá, sí. Pero ahí no se cumple. No se cumple. Y la Megilá que será, obviamente. Sí, claro. Entonces tiene que ser con verajá. Porque no puede leer la Megilá, pero no cumple. Yo creo que solo quien tiene un poquito de huevo, nada más. Un poquito de huevo. Mire aquí, por economía procesal. Entonces sí, no cumple. Bendición especial. Hasta luego. Excelente día. Entonces, ya para concluir, Ben ir beshee betfina, o bedere o velo beaya beyado, Megilá, ahar kach, mitzda, mena belo beyud tev, korin oto betevav. Dice, una persona que se encuentra en un barco, fina, o se encuentra en el camino, en el desierto, en un lugar donde no tiene acceso a una Megilá, de Aharkab y llega a un lugar el día 15, él puede leer la Megilá, pero sin verajá. O sea, se encontraba en un barco, en una situación de algo de fuerza mayor, él puede leer la Megilá, pero le decimos que no lea sin verajá, o puede hacer que alguien se lo lea, pero sin verajá. Entonces, lo que preguntaba usted, sí, para que sea verajá tiene que ser bitzmaná, que es bitzmaná en el tiempo exacto de la mitzvah. En este caso, para nosotros que vivimos acá por fuera de Jerusalén, a todo el mundo por fuera de Jerusalén, tiene que ser el día 14 de Adar, y los que viven en Jerusalén tiene que ser el día 15 de Adar. En el caso de que una persona no pueda llegar, pero se sepa la Megilá, De memoria. caso hipotético, sí o sí, la misma es leerla. Sí.
Muy bien. tiene que tener el pergamino. Sí, ¿cómo se contesta esa pregunta? Nosotros hacemos una verajá antes de leer la Megilá. Hacemos en realidad 3 en la noche. La primera Megilá es Baruch Atah Hashem. La primera verajá, disculpe, es Baruch Atah Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshanu metzivanu likroa Megilá, que nos ha ordenado leer la Megilá. ¿Ok? Entonces la persona dice, ¿cuál es la obligación? Leer. ¿Qué significa leer? Las palabras que están escritas, y de ahí saca Jamín, leer de un rollo que sea kasher, que tenga las mismas alajot, que tiene el mismo material con el que se escribe el Sefer Torah, Stam. O sea, Sofer Stam, que se escribe el Sefer Torah y que sea de la misma calidad, del mismo todo, como Sefer Torah. Entonces de ahí se saca que una persona que dice la Megilá de memoria, o que la lee de algo impreso, o de algo que no cumple las condiciones de Sefer Torah, no cumple con la mitzvah. Cuando se hace sin bendición, ¿se hace para mostrar la intención? No, o sea, personas que no tienen, hay personas que no tienen, o sea, no tienen la manera de llegar a un lugar, no tienen la manera de asistir a un lugar. Como no está cumpliendo la mitzvah, dice, bueno, si no voy a cumplir la mitzvah, ¿para qué la hago? Entonces lo hace por obediencia, por mostrar la intención. Eso, ¿qué mueve a la persona a hacer algo? La intención. Quiere cumplir, está bien, no tiene. Ahora, ¿qué sacamos de todo esto? Como decía ayer, ¿qué sacamos de todo esto? Sacamos de todo esto que la persona tiene que programarse, tiene que agendarse. ¿De dónde voy a cumplir la mitzvah? ¿Dónde voy a estar? O sea, las mitzvot necesitan no solamente kavaná, no solamente intención, sino que necesitan preparación. Yo sé que viene Purim, ¿dónde vamos a cumplir la mitzvah? ¿Dónde vamos a cumplir todo lo demás? Hay mucha gente que viene Purim y se preocupa por qué licor van a beber. Está bien, ¿qué vamos a comer? ¿Vamos a hacer un asado? ¿Vamos a comer carne? Está bien, yo no. Pero la persona que tiene Yirat Shamayim tiene que preocuparse dónde vamos a cumplir la mitzvah, cómo se cumple la mitzvah con excelencia. ¿Cuál es la mitzvah de Purim? Leer la Megilá. ¿Cómo la hacemos? ¿De qué manera? ¿Quién va a leer? ¿Dónde voy a estar? Todo eso es lo verdaderamente importante y es lo verdaderamente trascendental para el cumplimiento de las mitzvot. Baruch Adonai Leolam. Amén, be amén. Excelente día para todos.